Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos como vecinos, como socios y como amigos. Basta de discurso. Ya hace falta la acción. Nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo. Está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. ¿Es sometimiento absoluto o nada? Comparto la firme creencia de que tenemos la responsabilidad y la facultad de darle a las personas la sensación de esperanza. Tienen un odio, sentimientos bajos, miserables. El presidente de los Estados Unidos debería avergonzarse. Joe Biden cumple su primer año como presidente número 46 de Estados Unidos. Si bien el mandatario ha reconocido que aún le quedan grandes desafíos a nivel interno, también ha señalado que América Latina juega un papel fundamental en su política. Jorge Agobián, corresponsal en la Casa Blanca, se encuentra con nosotros. Jorge, ¿qué balance ha hecho el presidente sobre este primer año en el gobierno? Gonzalo, el presidente Joe Biden reconoció las frustraciones del pueblo estadounidense por los efectos negativos de la pandemia en la economía, la inflación más alta en décadas en Estados Unidos y también el cambio de la vida cotidiana de los propios estadounidenses, algo que ha dado a que el presidente Joe Biden llegue a este primer año en la Casa Blanca con los índices de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. Se habla de 40% en promedio. El presidente Biden dijo que no cree en las encuestas y también dijo que no cree que prometió de más cuando en su campaña presidencial, sobre todo en esas promesas para combatir la pandemia. Ahora, Jorge, hablaste con funcionarios de la Casa Blanca sobre el tema de Centroamérica y Venezuela. ¿Qué han dicho? Así es, pero más allá de lo que nos dijeron los asesores del presidente Joe Biden, las declaraciones del propio mandatario marcan cómo está esa política hacia Latinoamérica. Dijo que no está completamente implementada en este momento y que le tomará tiempo desarrollar esa política hacia el hemisferio occidental, acusando a la administración anterior de cambiar la política y de ser errónea. Algo que los republicanos, el Partido Republicano, acusa al presidente Joe Biden es de que su estrategia ha sido no es activa y efectiva y pues ponen los ejemplos claros de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Gracias, Jorge, desde Lafayette Park, frente a la Casa Blanca, soportando temperaturas bajo cero en este momento. Pero bien. El primer año del presidente Joe Biden ha creado muchas expectativas. En América Latina, el mandatario aún no ha visitado la región, aunque sí lo ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Cómo evalúan los países de la región este primer aniversario de la administración Biden? Bien, me acompañan desde Caracas, Venezuela, el ex embajador y profesor en Derecho Internacional Emilio Figueredo. Desde Ciudad de México, la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, y desde Ciudad de Guatemala, el profesor Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales. Así es. Y bien, ¿qué evaluación hace América Latina de este primer año del presidente Joe Biden? Empiezo con usted, doctora Calderón, bienvenida. Bueno, pues mira, yo creo que hablar de América Latina como un todo empieza a complicarnos, porque realmente la experiencia de cada región y cada país
ha sido diferente y tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, también del lugar que ocupan en la relación los gobernantes. En este caso, yo hablando de México, bueno, ha sido un año muy complicado, sobre todo por el flujo migratorio con destino a Estados Unidos, que México es el último filtro y ha tenido un papel de contención de este flujo migratorio de manera en algunos momentos violenta, lo hemos visto, pero también, digamos, forzada por las circunstancias que se han dado y las negociaciones que seguramente están aquí atrás de esto y que explican en gran parte también mucho de lo que el gobierno mexicano ha logrado avanzar en cosas que acá son fundamentales, y solo menciono algunas. Una tiene que ver con lo de las vacunas. En México ha sido muy exitoso la estrategia de avanzar vacunando a la población y no hay reticencias de manera masiva como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, lo cual, bueno, pues constituye un paso adelante. Y la otra tiene que ver también con que, aunque la inflación acá también es alta, pues ciertamente hay como programas que están tratando de, digamos, equilibrar este asunto y no se ha desbordado como un tema que políticamente esté golpeteando en este momento. Entonces, yo creo que esto tiene que ser visto a la luz de la relación también con Estados Unidos y lo pongo acá en el tablero para empezar. Claro, muy bien, embajador Figueredo. Su lectura rápidamente. Nuestra amiga de México, América Latina no se puede ver como un todo. A mí me parece muy importante que ha habido continuidad entre algunas de las medidas que fueron hechas por el gobierno anterior y que no se han interrumpido, por lo menos en el caso de Venezuela, en el que sigue habiendo un apoyo partidista al enfrentamiento de la dictadura de Maduro. Pero también hay que entender que quizás el mensaje más importante y más claro de Biden en este primer año, que ha sido un año muy difícil por él, por las razones internas, por la pandemia, por la inflación, etcétera, es que él está tomando una posición muy clara para enfrentar las autocracias. Y en el caso de la autocracia, no son solamente la autocracia latinoamericana, e inclusive en América Latina es muy clara su posición con respecto a El Salvador. En Venezuela yo lo veo positivo. Yo creo que hay mucho por hacer. Quizás hay que ser más activa la posición de Estados Unidos en nuestra región, para no dejar que ese espacio esté en manos de los chinos y en segundo lugar de los rusos. Claro. Bien, profesor Hurtado, ahora su análisis rápidamente. Sí, de una forma muy concreta y muy rápida, yo creo que lo que ha tocado enfrentar a la administración Biden es un reposicionamiento de la región. Comparto con los colegas que no podemos hablar como un todo de la región. Sin embargo, Latinoamérica se ha vuelto un lugar de mayor atracción, de mayor interés para las diferentes influencias políticas, geopolíticas a nivel mundial, con diferentes factores, diferentes elementos que conjugan entre sí. Y dentro de esa situación que ha cobrado interés en Latinoamérica, están sucediendo una serie de situaciones sociopolíticas al interno de los distintos países que inevitablemente afectan la forma como se ha diseñado la relación, la estrategia de relación con los distintos países de Latinoamérica. Y eso tal vez es el principal elemento que hace falta desarrollar y poder concretar. Ahora, Centroamérica y México han sido dos de los focos de esta administración. Esto fue lo que dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Nosotros valoramos que la corrupción puede dañar muchos aspectos de una sociedad, no solo la gobernanza, pero también la seguridad, el acceso al empleo, y puede resultar en más inmigración del país. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en este tema en el norte de Centroamérica como un enfoque prioritario. Bueno, ese enfoque prioritario, profesor Hurtado, la administración ha hecho hincapié en la lucha contra la corrupción en los países del Triángulo Norte. Usted está en uno de ellos. ¿Cuál es su balance rápidamente de lo que ha hecho la Casa Blanca hasta el momento en materia de transparencia, fomento de la democracia en la región? Claro, tenemos que tener presente que la administración Biden-Harris diseñó la estrategia para atender las causas fundamentales para la migración en Centroamérica, y uno de los pilares fundamentales de esto es justamente el combate a la corrupción,
fortalecer la gobernanza democrática y avanzar en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, el paso de la concepción de esa estrategia hacia su implementación ha presentado una serie de valladares, una serie de factores que han afectado su fácil implementación. Por ejemplo, no se ha tomado en cuenta pues, la receptividad que pudiera darse desde los distintos países, y por eso la experiencia, hablando en el caso del Triángulo Norte, ha sido muy variada. Desde una experiencia en El Salvador de bloquear, objetar cualquier tipo de acción, una situación en Honduras, pues con los señalamientos sobre todo del hermano del presidente saliente, de estar relacionado con crímenes de narcotráfico, crimen organizado, y en el caso de Guatemala, pues con las particulares polarizaciones que han existido luego del combate a la corrupción. Claro. Es bastante complejo, ¿no?, el cuadro. Pero ahora le pregunto a la doctora Calderón, ¿cómo puede Estados Unidos trabajar con los gobiernos de la región si al mismo tiempo, doctora, impone sanciones a funcionarios, a varios de ellos en la región? ¿Su respuesta? Bueno, pues yo te diría que hay un cambio histórico, digamos, por lo menos desde México no se está viviendo en términos de la misma relación que se ha tenido durante décadas. Evidentemente la asimetría persiste, está ahí, eso no se puede negar, pero el tipo de relación y el tipo de capacidad de negociación que hace cada gobierno, en este caso el mexicano, cambió brutalmente, porque tenemos un gobierno legítimo con una alta popularidad, que hay que tomar en cuenta esto en relación, por ejemplo, a Biden, que Biden está sobre los casi menos de 40% de popularidad, cuando el presidente mexicano casi roza los 70% al tercer año de gobierno. Entonces, esto sí tiene mucha influencia y mucho peso en una relación que siempre ha sido complicada, pero que en este momento logra marcar cierta distancia. Hoy tenemos temas de mucha controversia, vienen de Estados Unidos a tratar de tener cierta influencia por los poderes económicos, empresariales, y sin embargo hay una capacidad de respuesta desde un gobierno que tiene esa legitimidad y puede manejarse. Y continuamos en Foro de la Voz de América. Siguen con nosotros el embajador Emilio Figueredo, la doctora Leticia Calderón Chelius y el profesor Pablo Hurtado. El embajador Figueredo, hablaba precisamente la doctora Calderón de esa relación especial entre México, Estados Unidos, pero vámonos un poco al sur, donde se encuentra usted, la relación de Estados Unidos con el Cono Sur. ¿Qué le ha parecido hasta el momento esa política de sanciones, esa política del presidente Joe Biden hacia la región? Yo creo que hay que diferenciar Centroamérica de Suramérica, no es el Cono Sur, porque el Cono Sur es la parte más al sur de Latinoamérica. Yo creo que desde la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy no ha habido una política sistemática, organizada hacia América Latina. Lo que a mí me parece importante en este momento es la posición del presidente Biden de simplemente apoyar a la democracia y combatir a las autocracias. Y estas autocracias están ubicadas tanto en Centroamérica, como el caso de El Salvador, como en el caso de Nicaragua, como el caso en nuestra región, como el caso de Venezuela. Yo creo que defender a la democracia, defender a los valores humanos, es fundamental, y no se puede atacar a las sanciones, porque las sanciones son un instrumento justamente para el restablecimiento de la democracia. No hay sanciones en países democráticos. Las sanciones se han aplicado en los que violan la democracia y violan los derechos humanos. Ahora, doctor Hurtado, Estados Unidos ha enviado a la región 54 millones de vacunas. Sin embargo, muchos comentan que la Casa Blanca se enfoca demasiado en el tema de migración y no invierte en el desafío de la seguridad en la zona. Usted está precisamente en una zona de mucho conflicto. ¿Su opinión? Sí, definitivamente para poder mitigar esas causas de la migración se necesita un abordaje integral. La pandemia, no se puede negar, es una situación que ha venido a afectar el normal desenvolvimiento de los distintos países, y como primer medida, pues el atacar la pandemia, el lograr la vacunación, se ha vuelto un elemento fundamental. Sin embargo, en la medida en que no se vayan abordando al mismo tiempo las demás causas que provocan la migración, difícilmente se va a lograr el impacto deseado.
Muy bien. Doctora Calderón, la pobreza, la violencia, la represión y los efectos del cambio climático son algunos, solamente algunos de los factores de la migración latinoamericana a Estados Unidos, según estudios de la propia OEA. ¿Cómo ha enfrentado Biden esos retos, cree usted, en este primer año? Pues yo creo que para Biden ha sido un reto el primer, digamos, reincorporarse a todo el Pacto de París y todo este intento mundial por enfrentar esta que es realmente la amenaza para el mundo. Es muy importante, pero aquí hay que tomar en cuenta que mucho de este cambio climático y la parte que tiene que ver con directamente los efectos en cada uno de los territorios tiene que ver también con un pacto interno entre las propias élites que lo han llevado a cabo en términos de devastación local. Lo que hemos visto, por ejemplo, en términos de desplazamiento forzado de algunos territorios en toda la región latinoamericana, tiene mucho que ver también con la apropiación de los territorios, las minas, el agua, productos que son muy deseados por la propia, digamos, los empresarios, la productividad que quieren sacar muchas veces de manera gratuita. Entonces, enfrentar eso también y dejar de hablar del tema del cambio climático como un asunto, bueno, meramente como de cambio de tipo de energías, que eso además lleva un tiempo y estaremos hablando a lo largo del siglo de eso. Claro. Creo que es muy importante para realmente confrontarlo. Y ahí sí veo una voluntad en términos de lo que puede pasar desde la administración de Biden. Bueno, y sobre este primer año, veamos lo que dijeron los congresistas Joaquín Castro y Neil Dunn, demócrata y republicano, respectivamente. Pero es el pueblo de Venezuela el que en definitiva decida quién será el nuevo líder de Venezuela. Creo que en definitiva la respuesta es que los venezolanos deben decidir si el señor Guaidó será el próximo presidente o alguien más. Su nivel de aprobación ha bajado algo así como el 33%. Tenemos problemas en definir la dirección que la Casa Blanca quiere seguir y que todos podamos apoyar. Embajador Figueredo, el presidente Joe Biden asegurando que él ha alcanzado alianzas y prácticamente puentes en América Latina. ¿Es este el caso en Venezuela? Sí, claro, pero justamente con el gobierno legítimo, porque en Venezuela tenemos, y no se puede obviar, un régimen que es una dictadura, que ha violado toda la constitución de Venezuela y que está además, como dijo, está cometiendo un ecocidio en la zona sur con el arco minero. Yo creo que el problema de Biden es más bien un problema interno en los Estados Unidos, donde hay un intento de simplemente de dos modelos de democracia que se están enfrentando. Yo creo que por lo menos en el caso de Venezuela, hasta ahora, tanto los republicanos como los demócratas están apoyando la política que está siguiendo Biden, que no es muy distinta que la que aplicó Trump con respecto al gobierno de transición en Venezuela. Muy bien, usted que fue, muy rápidamente, usted que fue embajador precisamente, ¿tienen éxito este tipo de puentes diplomáticos? Yo creo que sí, justamente tenemos las conversaciones y las negociaciones en México en el que el régimen de Maduro y la oposición están tratando de encontrar soluciones para una situación que es francamente preocupante, porque el nivel de migración venezolano se dice que puede haber este año 8 millones de venezolanos, lo cual la convierte en una crisis peor que la que fue la de Siria. Y eso afecta a México porque están justamente llegando a través de México. Ayer vimos una escena terrible, una niña de 7 años muerta, llevada por un río cuando trataba de pasar a los Estados Unidos. Yo creo que el problema de Venezuela es el problema de América Latina y del mundo, porque ese problema de lo que está sucediendo, que ha hecho que más de 8 millones de venezolanos abandonen el país, es realmente un signo que debería elevar la preocupación a nivel global. Y esto es Foro de la Voz de América. Doctora Calderón, en el verano se realizará aquí en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es su visión del papel que Estados Unidos debe llevar a ese foro, tomando en cuenta la fragmentación política en todo el continente y el avance de China y Rusia? Pues mira, yo creo que el liderazgo de Estados Unidos ayuda siempre para, digamos, sentar a la gente a la mesa. Eso es fundamental, sobre todo en el caso de América Latina.
pero lo que sí es muy claro también es que los cambios políticos que hemos visto este año apenas, ¿no?, en la región latinoamericana, son también importantes de tomar en cuenta como un llamado y una búsqueda de nuevas coordenadas para, no solamente para los gobiernos, sino para los propios pueblos. Digamos, estamos frente a un escenario en el que Chile, Perú, Bolivia, el mismo México integrándolo, Honduras, han cambiado hacia nuevas opciones políticas que implican que Biden y el gobierno demócrata en el poder en Estados Unidos escuche estas voces y sea capaz de conciliar. El embajador tiene toda la razón con que la crisis de migración venezolana es un tema que nos corresponde a todos y nos afecta a todos en la medida en que eso implica que obviamente se reacomoden estos países para recibir a tanta gente. Por tanto, sí me parece que los avances en la negociación y el respeto hacia estos gobiernos y pueblos soberanos, me parece que será una manera diferente de relacionarse con estos países. No es solamente una cuestión donde recibir y dar órdenes, sino justamente esta capacidad de integrar estos gritos de cambio que pedimos desde nuestros países. Ahora, profesor Hurtado, en todo el continente las protestas resurgieron el año pasado debido a la frustración popular por la corrupción, la falta de oportunidades, el lento crecimiento económico. En muchos casos hay frustración con la democracia en sí. Centroamérica, una región importante. Xiomara Castro, nueva presidenta en Honduras. Bueno, ¿cómo enfrentó Estados Unidos, cree usted, esos desafíos con Biden como presidente? Yo creo que el supuesto en base al cual se han diseñado las estrategias no se terminó de realizar, y justamente ese descontexto, esa frustración de gran parte de la población con la clase política tradicional o la forma tradicional de hacer política ha sido un factor que ha distorsionado la relación existente de cada país con los Estados Unidos. Y en la medida en que no se ataque ese descontento ciudadano que va de la mano con las condiciones y todos los indicadores sociales que se ven en los distintos países, las grandes desigualdades que existen, difícilmente se va a poder lograr generar las condiciones y la institucionalidad democrática adecuada para un buen relacionamiento con los Estados Unidos. Bueno, embajador Figueredo, ahora se está hablando mucho precisamente de la posible o de una supuesta ayuda o presencia militar Rusia en Venezuela. ¿Debemos creer esa advertencia que ha hecho Rusia de que no descarta el envío de algunas fuerzas a Venezuela? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Eso es simplemente un juego. ¿Por qué no tiene sentido? No tiene sentido la posibilidad de que lo cumplan, porque eso es una parte de la negociación entre ellos y Rusia sobre el tema de Ucrania. Pero lo más importante que es decir, en América Latina, Estados Unidos tiene relaciones normales con todos los países, no importa si son de izquierda o si son de derecha, si son electos, si son la expresión de la voluntad del pueblo. Pero eso no es el caso ni de Nicaragua, que fue una elección fraudulenta, ni el caso de Venezuela, ni el caso de Cuba. Entonces yo no creo que la contraposición es izquierda y derecha, porque hemos visto una posición fuerte de Estados Unidos con respecto a El Salvador, que en el fondo se puede calificar como un gobierno de derecha. Yo creo que lo importante es o aplicamos principios o defendemos la democracia o hacemos como China y Rusia, que no le importa quién gobierne siempre que ellos puedan ejercer una mayor penetración en nuestra región. O la América Latina defiende los principios fundamentales de la diversidad ideológica pero sustentada en la democracia, o simplemente aceptamos que las dictaduras son elementos importantes que deben reconocerse en nuestra región. Yo creo que en eso el pragmatismo y defenderse bajo el concepto de la soberanía, de la paz de Westfalia, yo creo que a veces atenta contra muchas cosas, particularmente en materia de derechos humanos y en materia económica. Bien, muchísimas gracias al embajador. Más allá de los estados. Muchísimas gracias al embajador Emilio Figueredo, a la doctora Leticia Calderón y al profesor Pablo Hurtado. Llegamos al final de esta edición de Foros. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
Voz de América en RCR 750.